¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Okay. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es amor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, acaba de terminar el programa del presidente Nicolás Maduro, en contacto con Maduro, y el tema principal, la cumbre en Margarita del Movimiento de Países No Alineados, la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Hay una breve reseña que quería hacer. Dice, el antecedente más directo del MNOAL es la conferencia de Bandung, realizada en 1955 en Indonesia, convocada por iniciativa de Pakistán, India, Indonesia, Ceilán, actual Sri Lanka y Birmania, con la intención de articular el proceso de descolonización que comienza con una onda renovadora alrededor del mundo luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la Guerra Fría. En la voz de líderes nacionalistas como Sukarno, presidente para ese entonces de Indonesia, y Sri Pandit Nehru, primer ministro de la India en esa época, se constituyeron los principios que luego formarían las bases doctrinarias del MNOAL, del Movimiento de Países No Alineados, fundado oficialmente en la primera cumbre realizada en Belgrado en septiembre de 1961. Estos principios se pueden resumir de la siguiente manera. Son 5 principios que tiene el Movimiento de Países No Alineados: respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Segundo, igualdad entre las razas y las naciones. Tercero, no agresión y planteamiento de un tratado de desarme general. Cuarto, no injerencia en los asuntos internos de cada país. Y quinto, coexistencia pacífica. Es más, Chávez por acá lo tengo.
Dice por aquí, la refundación del sistema de Naciones Unidas. Hay 11 puntos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado sábado en la declaración de Margarita, también llamado Compromiso de Margarita, como parte de una serie de objetivos que impulsará Venezuela ahora como presidente pro tempore del Movimiento de Países No Alineados, en su rol de presidente. Estos son los 11 puntos presentes en esta declaración. Primero, acelerar los procesos del sistema de Naciones Unidas para lograr su verdadera democratización. La ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de potencias emergentes del sur, la democratización de los sistemas de elección de gobierno y de toma de decisión del sistema de Naciones Unidas, que ahí es muy desigual. Ahora le vamos a hacer unos comentarios con respecto a lo del movimiento no alineado, así como el impulso de una agenda de cultura de paz y de defensa de la autodeterminación de los pueblos. Segundo, retomar las banderas del nuevo orden económico internacional a la luz de los organismos emergentes que han surgido y de una poderosa alianza con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como fuerza económica emergente. Tercero, la asunción de los planes específicos del Plan 2030. Subrayó el presidente que este programa, que se adoptó hace un año en el marco de la conmemoración del Sistema de Naciones Unidas, se considera una gran prioridad. Mencionó que este punto busca superar las deudas y retos dejados por el colonialismo, neocolonialismo, neoliberalismo y el sistema salvaje del sometimiento de nuestras economías. Señaló que se ha visto un enorme avance en los indicadores sociales en el acceso a la alimentación, salud, trabajo, derechos, entre otros, de acuerdo a los últimos reportes del Movimiento de Países No Alineados. Cuarto, retomar la agenda de democratización de la comunicación y la información en el nuevo orden internacional. Aquí estuvimos entrevistando a Fernando Buenabad y se habla de rescatar un informe previo que se hizo en el 73, si no me equivoco, para tratar de democratizar los medios de comunicación. Aseveró que se debe renovar todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es una bandera que el manual ha levantado. Recordó que el comandante Hugo Chávez fundó la multiestatal Telesur, que hoy es la ventana de la verdad de las luchas de América y del Caribe que se han dado. Creemos que ha llegado un momento especial para los procesos de articulación del poder comunicacional que hoy tienen nuestros pueblos a través de la batalla de ideas. Por cierto que Fernando Buenabad pidió en una ocasión, o le recomendó al comandante Chávez hacer una cumbre de presidentes para los medios de comunicación, para una articulación de los medios de comunicación. Quinto, impulsar una agenda de cultura de paz, de diálogo, de civilizaciones, de defensa, de autodeterminación de los pueblos, frente a la agenda de intervencionismo, de amenazas de guerra, de modelos no convencionales. Llamó a retomar con fuerza la agenda de diálogo de la paz, del encuentro y la solución de conflictos a través de métodos diplomáticos. Sexto, asumir una agenda verde desde el sur, puesto que los pueblos del sur somos las grandes víctimas del recalentamiento global. Por tal razón, se concretó hallar soluciones para contrarrestar este fenómeno que afecta al planeta Tierra. Séptimo, hallar soluciones a la causa del pueblo palestino. Tenemos que continuar de manera perseverante apoyando al pueblo de Palestina. Es un tema central, no resuelto por la humanidad. Así como se liberó a Sudáfrica del apartheid, fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, acotó. Octavo, finalizar por completo la persecución y el bloqueo a la nación hermana de Cuba. De allí porque el pedido, el punto 1, porque el pedido de democratización de las Naciones Unidas. Solamente 2 países han estado votando en contra del levantamiento del bloqueo. 2, Estados Unidos e Israel. Pues ni siquiera las Islas Marshall votaron la vez pasada. Impuesto por el imperio estadounidense por más de 5 décadas, afectando de manera significativa al pueblo cubano. Tenemos que ir junto a Cuba hasta que logremos desmoronar y hacer caer la persecución del bloque financiero. Cuba merece que a su pueblo se le resarzan todos los daños que el gobierno de Estados Unidos le ha realizado por más de 5 décadas. Noveno, concretar un proceso de descolonización del pueblo de Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es un estado asociado norteamericano
Y siendo Estado asociado norteamericano, es un Estado de segunda. Y el pueblo puertorriqueño lo sabe. 10, la asunción y el drama de los refugiados del Medio Oriente, producto de las bombas y ataques imperialistas. Y 11, erradicar el terrorismo en todas sus formas. Manifestó que se debe luchar contra los ataques de los países que causan desestabilización. Asumimos con mucha fuerza la toma de iniciativa en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Hay varios comentarios con relación a la cumbre. La oposición venezolana hizo de todo. Maroma, marchita, insulto, de todo para que la cumbre no se diera. Y se dio un caso curioso de Gaby Arellano, luego vamos a ver el video. Se dio un caso curioso con Gaby Arellano. Si vemos cuántos países tienen el movimiento de países no alineados, son casi un poco más de la mitad del planeta. Habría que ver qué hacía Gaby Arellano y la gente de Voluntad Popular enfrente de la Embajada de Bolivia. Pero lo peor es lo que dijeron allí. Fue una estupidez grande. Bien, por otro lado, a Timoteo Zambrano, chicos. Imagínense qué demócratas son los de la oposición venezolana. Reorganizaron a su Comisión Internacional de la MUD por un comentario que hizo Timoteo Zambrano, que es pertinente. Vean ustedes, Timoteo Zambrano es un hombre de derecha, pero es un hombre que por lo menos hace un comentario que nosotros no es que vamos a avalar, o sea, no es que estamos avalando el hecho de que Timoteo haya salido en defensa de la MUD en este caso. O sea, de la MUD digo yo porque sale defendiendo a UNASUR. Sale incluso diciendo que no es posible que los países de UNASUR traten de expulsar a Venezuela, pues, por las consecuencias que esta expulsión traería. O sea, es lógico, un venezolano que se da cuenta de la idiotez tan grande, o sea, no se puede ser tan cerrado como para permitir que tu propio país caiga y sea expulsado de un organismo que puede traer otras consecuencias. Él hace ese comentario y de inmediato la reacción en la MUD fue la de expulsarlo, la de sacarlo de la comisión, de lo que ellos llaman la Comisión Internacional de la MUD. Bien, el hecho claro es que la oposición venezolana se movilizó de nuevo el día 16 de septiembre. Eso fueron insultos. Hay algo que nosotros tenemos que retomar con mucha fuerza. Y fue una propuesta pues, que hizo el presidente Nicolás Maduro. Ya de una vez nosotros tenemos que ir penalizando el lenguaje de odio. Y es un llamado a la sindéresis. Porque los afectados no son quienes están impulsando esa agenda de odio y con el lenguaje de odio. Los afectados son los ciudadanos que creen en esa agenda y ese lenguaje de odio. Es una cosa terrible. Ellos mantienen en continuo suspenso, en continua agresión psíquica a sus partidarios. Siguen mintiendo. Ellos saben que el referéndum no viene para este año. No hay posibilidad. Y no es que lo digamos nosotros, no. Son gente de la MUD que lo dice, que no hay posibilidad. Y sin embargo ellos insisten en que tiene que hacerse el referéndum en el año 2016. María Corina misma dijo que no contaran con ella si el referéndum no era en 2016. Habría que ver si ella va a cumplir con esa amenaza, porque en el 2016 no se va a dar el referéndum. Todos ellos mantienen una mentira en suspenso. Tiene que hacerse el referéndum en 2016, tiene que hacerse en 2016, y ellos saben que no se va a hacer en el 2016. ¿Por qué mantener esa tesis si saben, están claros que no se va a dar el referéndum en 2016? Para seguir enfermando
a sus partidarios, creando una especie de caldo de cultivo como por una guerra civil de odio, una guerra fratricida. Ese es el tema. ¿Por qué no ha dicho nada la MUD de la denuncia que hizo Padrino hoy, nuestro ministro de la Defensa? Un avión norteamericano sobrevoló 2 veces territorio venezolano. La pregunta es, tan lacayos son que aceptan la violación de espacio aéreo, que fue una provocación ante la cumbre de Margarita, que fue todo un éxito, porque vamos a quedar claros, no hay algo que le afecte más a estos enfermos de la MUD que el presidente Nicolás Maduro haya sido nombrado presidente pro tempore del Movimiento de Países No Alineados. Después de la ONU, y con todas las fallas que tiene la ONU, porque la ONU no se ha democratizado, ahí sigue habiendo derecho a veto y llega a Estados Unidos y le importa muchísimo, le importa un carajo pues que todos los países voten a favor del levantamiento del bloqueo. Él solamente veta y se acabó, el bloqueo sigue. Por cierto, denunciado por el mismo presidente Raúl Castro. Y el Movimiento de Países No Alineados es después de la ONU. Después de la ONU, y decimos después de la ONU, pues la ONU es tutelada por las grandes potencias. Pero después de la ONU es el organismo más importante en la Tierra, en el planeta Tierra. Eso les dolió, que haya sido nombrado el presidente Nicolás Maduro para los próximos 3 años. Próximos 3 años. Eso legitima no solamente nuestra revolución, que ya de por sí está legitimada por nuestro pueblo, pero como ellos viven tratando de deslegitimarnos fuera, eso les da una muestra, pues hubo un apoyo unánime. Es más, de hecho, Correa lo dijo. Correa dijo, fue un consenso por mayoría el nombramiento de Venezuela como presidente, o el presidente Nicolás Maduro como presidente de los países no alineados. Por cierto, siguen, decía yo el otro día que la oposición utiliza frases cortas, estupideces, para tratar de, digamos, de distraer a su masa disociada. Una periodista nuestra agarró y dijo, ¿Estado Margarita? Bueno, eso fue la comidilla en Twitter. Gran vaina. Se equivocó la periodista, dijo Estado Margarita, y eso fue, es la cosa, ¿no? Es más o menos como la grabación que presentó el presidente Nicolás Maduro. O sea, no es posible que estos chavistas estén felices. No es posible. Entonces atacan con lo nimio, con la basurita, con el odio pequeño, con la miseria esa rastrera. Igual, llega el presidente Rafael Correa, muy amigo de nuestro presidente Nicolás Maduro, fue muy amigo de nuestro comandante Chávez, igual que Evo, igual que Daniel Ortega, igual que Raúl Castro, igual que Fidel. Entonces en la cumbre llega el presidente Nicolás Maduro, dice, ahora le doy la palabra al presidente más joven. Entonces inmediatamente llegó Correa en un cruce de palabras de broma entre 2 amigos. Dice, bueno, somos de la misma edad, lo que pasa es que yo uso bicicleta y otros usan carro. Ah, bueno, eso lo tomaron, la patilla, todo el mundo. Ah, Correa le hizo un desplante al presidente Nicolás Maduro. Son idiotas. Idiotas. Y lo peor de todo es que tienen sus seguidores en Twitter que de inmediato comenzaron, sí, porque Correa odia a Maduro, que Correa le hizo esto a Maduro. Pero no le dan importancia a lo que fueron los discursos de cada uno de estos mandatarios. No le dieron importancia a la denuncia de Venezuela, que tenemos una oposición aquí descocada, loca, que llama tirano o llama tiranía a la mitad del planeta, a más de la mitad del planeta. Una locura.
No le dieron ni siquiera relevancia a lo que dijo Correa cuando habla del Plan Cóndor, del nuevo Plan Cóndor en contra de América Latina. No le dieron importancia al discurso de Evo, cuando Evo habla de la importancia que tiene de continuar con las luchas, con los procesos revolucionarios, progresistas de América Latina, porque el capitalismo es inviable, el capitalismo es destrucción. Eso no lo ven. No le pararon, pero para nada, no tomaron en cuenta nada el discurso de Raúl, en donde Raúl no solamente ratifica la dignidad de Cuba, dice, nosotros hablamos, conversamos muy bien con Obama, pero si no hay levantamiento de bloqueo, de hecho, Raúl habla, en ese discurso habla de, tenemos muy buenas relaciones diplomáticas, o sea, van avanzando las relaciones diplomáticas, pero no nos han levantado el bloqueo. Todo muy bien, todo en palabritas, eso igualito. Obama se presentó en la ONU hoy. ¿Qué dijo? Habló en contra del capitalismo. Tamaño cinismo de los excesos del capitalismo. Obama. De cómo es posible que el terrorismo, hay que atacar el terrorismo cuando ellos mismos lo financiaron. Y 24 horas después de que la aviación gringa ocasionara varios muertos en Siria. Una equivocación, dijeron ellos, lo que llaman daños colaterales. Y estaba Obama hoy tan tranquilo en la ONU hablando de los excesos del capitalismo y del terrorismo. El principal capitalista, más depredador y el principal terrorista del mundo. Cuando fue a hablar Temer, tampoco apareció en la patilla, no apareció en ningún lado. Cuando fue a hablar Temer, un señor, ese sí es un dictador, porque es un tirano de facto, porque se tiraron un golpe de Estado para destituir a Dilma Rousseff, se levantaron las delegaciones de Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, y nadie dijo nada. Eso pasó por debajo de la mesa. Solamente Telesur lo sacó. Así es como funciona la democracia de los medios de comunicación mundiales y los nuestros. De eso no se habló, ni se va a hablar, y mañana tampoco lo van a decir. ¿Ven? Todos los insultos que se dieron el día 16, nadie ha hablado de eso. La amenaza de Luis Florido, nadie ha hablado de eso. Solamente nuestros medios. Nuestros medios. Vamos a ver qué pasó el 16 y quién tiene el lenguaje de odio. Por eso es que yo repito, nosotros tenemos ya de una vez que retomar con fuerza lo pedido por el presidente Nicolás Maduro. Hay que penalizar el lenguaje de odio, hay que penalizar la incitación al odio, a la violencia, al fratricidio, porque en eso es que va a degenerar, y ya ustedes van a ver por qué se los digo. Vamos a ver el primer video. ¿Quién tiene el lenguaje de odio y violencia? Rueda. Bueno, estamos aquí en la Avenida Libertador, a la altura de Plaza Venezuela. Nosotros vamos a tratar de ver si podemos conversar con Henry Mojalú, presidente de la Asamblea Nacional, que está a la cabeza de esta movilización, conjuntamente con Simón Calzadilla. Podemos también ver a Freddy Guevara, vamos a ver si puede obtener algún tipo de declaración. ¿Cómo se ve la movilización, presidente? Presidente. Yo al SEBIN no lo declaro, tú trabajas para el... ¿Usted tiene prueba de eso, presidente? De la nómina del SEBIN y yo al SEBIN no le declaro. Es una acusación grave. ¿Usted tiene prueba, presidente? Presidente, ¿tiene prueba de eso? Presidente, ¿usted tiene prueba de eso? No quiere declarar el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy?
hay como una especie de confusión debido a que el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Freddy Guevara, quieren hablar con el que comanda acá la Policía Nacional Bolivariana. Sus acompañantes se lo están impidiendo y él está exigiéndole, pues, a su misma militancia, de que se alejen un poco hacia atrás para ellos poder conversar cómodamente con la Policía Nacional Bolivariana. Presidente, pero ven acá, pero escucha. Pero una cosa que usted no me quiera declarar, presidente, y otra cosa que diga que yo soy el SEBIN. No diga eso. No, vale, yo no trabajo en el SEBIN. Yo pienso más que quiere salir en el Canal 8 y viene y me ataca y me dice eso. ¡Se están muriendo de hambre! ¡Son unos malditos! ¡Sucios! Eso es lo que quieren. ¡Desempena! ¡El país se está cayendo a pedazos! ¿Hasta cuándo? ¡Piensen en sus hijos! ¿Por qué se expresa así de sus hermanos venezolanos? Parece un hermano venezolano, eso. ¿No son tus hermanos venezolanos? No, no son mis hermanos venezolanos. Mira, ¿por qué le dices muerto de hambre a tus hermanos venezolanos? ¿Tú piensas que esos chavitos son unos muertos de hambre, amor? Son pueblos como nosotros, igualitos. Pero tu compañera le dijo muertos de hambre. Bueno, eso no es bien, yo no viene conmigo. Te lo dije. Yo sé. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, mi amor, la iguana, ¿tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso. Esa es la libertad de expresión. Ustedes no iban a hacer una cacerolazo. Ay, no dejan pasar a la gente. ¿Cómo pasaron ustedes? Dejan pasar a la gente. ¿Pero cómo pasaron ustedes entonces? La verdad, porque tú eres muy mentirosa. ¿Pero cómo pasaron ustedes? La de Venezuela. Nada más de 5.000 personas que venían, ellas nada más nos dejaron pasar. Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Para qué te ves pueblo? Mira, ¿cómo van esas reuniones que sostuvieron con el gobierno? Mira, Henry, cuéntame, ¿cómo van esas reuniones que sostuvieron con el gobierno? Mira, Henry, ¿qué opinas tú de esto de la libertad de expresión? No me dejan hacer, nadie se te puede acercar para preguntar. ¡Maldito malandro! ¡Y pagado! ¡Hijo de su madre! ¡Que se mueran! Desgraciado, maldito tus hijos y tu madre. Tu madre, tus hijos. No, mentira, no es la idea. ¡Qué vergüenza, no jodas! ¡Qué asco! ¡A la bala, coño de su madre! Hijo de madre, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de madre! ¡A la bala, coño de madre! ¡Vendidos! ¡Están vendidos! ¡Están vendidos, coño de su madre! ¡Están vendidos, pieza de ratas! ¡No ofendan! Ellos también son pueblos. ¡No ofendan! Ellos también son pueblos. Pero toma eso de ellos. Ellos que tengan que reconocer. ¡A la hora de mierda! ¡No somos pueblos, no jodas! Nosotros también lo pagamos ustedes, no jodas. Para tus hijos, dime, ¿cómo es el secreto? ¿Cómo lo consigue la leche? Porque yo no tengo. ¿Cuánto te pagan, desgraciado? Vende patria. No hacen cola. Por eso compran quintas, por eso que viajan. Pongo a Aruba a comprar la comida. ¡Qué felicidad! Vende patria. Coño de madre, ladrones, asesinos que han acabado con toda Venezuela. Todos son unos rateros, todos son unos coños de madre, ustedes, los militares que están a cargo ahí en esa verga. Porque ustedes, coños de madre, son los culpables de todo lo que está pasando en Venezuela.
Venezuela, hijos de puta, desgraciados, perros, sucios, a toditos nos los vamos a llevar por el medio, porque toda Venezuela está harta, está cansada de ustedes, maricos, ladrones, coños de madre, hijos de puta, que tienen a Venezuela arruinada, no joda, desgraciados, cada centavo nos los van a devolver, cada centavito nos los van a devolver, porque si no los vamos a matar a toditos, lo devuelvan o no lo devuelvan, todos van a pagar, todos vamos a ir detrás de ustedes, no jodas, malditos arrastrados con nueva madre, hijo de puta, ladrones, sinvergüenza, que vinieron con un cuento del socialismo y han sido peor que cualquier dictador en este mundo, peor que Saddam Hussein, no jodas, aquí como de tu madre, Diosdado Cabello, a ti no jodas, te vamos a hacer carne molida, coño de tu madre, no jodas, ratero. Para que el pueblo vea la verdad. Uno puede, en un momento dado, puede hasta reírse de esto. Pero cuando yo recuerdo a Heriberto González, psiquiatra, digo, no es solamente el hecho de que ahí tienes a una persona, esta última persona, que es le colgó este video en la red y tiene un odio extremo, pues. O sea, ahí hay una persona enferma. El problema no es la señora. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. El problema es quién provocó eso. Y esto es terrible porque el 12 de abril de 2002, situaciones como esta se dieron en diferentes partes de las clases medias. En diferentes urbanizaciones, en donde se buscó a los chavistas, como si eran peste, como si era un enemigo a eliminar. Y cuando digo a eliminar, lo digo literalmente. Por eso es, les repito, tan urgente retomar y darle fuerza a la posibilidad de un decreto en donde se penalice la incitación al odio. Repito, esta señora no es la del problema. Ella es víctima del lenguaje de odio de los dirigentes de la oposición. Esto es bien importante que lo analicemos, porque señoras como ella hay varias y bastantes, en donde incluso cercan, sectorizan. Esto es territorio del antimadurismo, del anticomunismo, y personas, muchas de ellas que puedan ser, incluso que no hayan sido afectadas con la disociación, son cercadas. Porque hay algo que es bien importante decirlo aquí. Ahí hay dos señoras, por si lo ven, que dicen no estar de acuerdo con eso, pero son estigmatizadas inmediatamente. Si una persona como Timoteo Zambrano emitió una opinión en donde estaba dirigido, escuche bien, la opinión estaba dirigida a la defensa de la nación, a la defensa del pueblo venezolano, lo estigmatizan. Dice, este tipo no está con nosotros. Y es, repito, el lenguaje de odio, el lenguaje de, digamos, de incitación al odio, enfermar a una persona. Porque eso es lo que estamos viendo. Yo quise poner esta, porque, y ojo, no lo puse completo porque si ya de por sí el lenguaje es procas, imagínense lo que ustedes verían luego. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Ustedes saben, el otro día yo me puse a darle vueltas a la cabeza. ¿Por qué hay tanta premura en Henry Ramos Ayub para tomar el poder? ¿Por qué? ¿Por qué Diana de Agostino está tan
digamos, tan interesada en ser, por ejemplo, primera dama. Y me encontré con una cosa que está en el Tribunal Supremo de Justicia, en el TSJ. La magistrada ponente Gladys María Gutiérrez Alvarado, 16 de septiembre de 2013. Y es una solicitud de abocamiento incoada contra Luis Alberto de Agostino en su condición de propietario de Daico Construcciones. Resulta, si ustedes leen ese documento, ustedes pueden enterarse de una novela de las que se da comúnmente, en donde el dinero provoca todas las miserias del ser humano. Resulta que, según por lo que yo leí, según por lo que yo pude entender allí, el padre de Diana de Agostino le cede todas las acciones de Daico Construcciones a su hijo Luis Alberto de Agostino. Todo. No solamente Daico, sino otra empresa más. Una en Panamá, otra en Miami. Según este documento. Y sus otros hijos, inmediatamente, y lo dice así, que las causas en las cuales solicita el abocamiento de la sala son las siguientes. Primero, demanda de nulidad de asamblea contentiva de la venta de las acciones de la empresa Daico, que cursa ante el juzgado noveno de primera instancia en lo civil, mercantil y de tránsito, con alfanumérico X. Demanda de simulación del contrato de la misma venta de acciones Daico interpuestas por sus hermanos en su carácter, y lo ponen entre comillas, de herederos futuros de Franco de Agostino ante el juzgado superior séptimo en lo civil, mercantil XXX. Hay tal ambición por el poder. No solamente en eso, en micro, ahí en una empresa llamada Daico, en donde, si sigo leyendo, me voy a encontrar con que hay unas triquiñuelas para poder burlarse de Hacienda, para no pagar impuestos, le traspasaron las acciones para aquel lado y dejaron bailando a 3 hijos, que son los que introducen la solicitud de abocamiento para que le devuelvan su condición de heredero de Daico Construcciones. Entonces te das cuenta rápidamente cómo esa condición económica, en donde uno solo, el hijo de Franco Agostino, que creo que se puso de acuerdo con el padre, se queda con todas las acciones de Daico, provoca en sí un acto de miseria dentro de esa familia. El problema es hasta dónde. Y el problema es que se está provocando todo eso dentro de una familia en donde está involucrado el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué está involucrado? Porque así es como trabajan ellos. Ahí olvídense de amor, olvídense de patria, olvídense de amor patrio, olvídense de amor por el pueblo venezolano. Esa vaina se llama ambición por el dinero y el poder. Yo les hice una explicación aquí detallada de cómo el señor Henry Ramos Ayub pasó a ser el impulsor y, digamos, el traficador de influencias para que su suegro se llenara de todo el billete del mundo. Y resulta que ese billete terminó en manos del hijo mayor. ¿Se fijan qué terrible es? Y decía en una conferencia que yo quisiera pasar una parte de esa conferencia que tiró Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Decía que ellos son los restauradores de lo malo. Los restauradores de lo malo, porque lo único que piensan es en el dinero, en el robo. La derecha, escúchense bien, la derecha siempre, cada vez que nosotros nos descuidemos, va a levantar el puñal trapero, el puñal para darlo por la espalda.
siempre, porque sus motivaciones son económicas, no son ideológicas. Eso es mentira. Las motivaciones del imperialismo norteamericano son económicas, no son ni ideológicas, ni libertad, ni democracia, nada de eso. Son materiales, son económicas, son de poder económico. Y en eso tenemos que estar muy claros. Ellos estuvieron, y es obvio, el apoyo de más de la mitad de los países en el planeta, todos miembros del movimiento de países no alineados, no es poca cosa. Y eso los tiene locos. Locos tanto en lo personal como en la babosería de haberse entregado al imperialismo norteamericano. Olvídense de patria. Ellos no tienen patria. Ellos lo único que tienen son intereses. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué motiva eso que nosotros vemos en los seguidores disociados que tiene la oposición venezolana? ¿Qué lo motiva? Discursos como el que vamos a ver a continuación. ¿Por qué ese lenguaje de odio y violencia? Vamos a ver el próximo video. Rueda. Yo no sé a qué le tiene miedo Nicolás Maduro. Salir del poder no da cáncer. Es por eso que Venezuela no aguanta más. Y nosotros desde Voluntad Popular ratificamos nuestra política. Referendo revocatorio en el año 2016. Eso es una exigencia no solo del Partido Voluntad Popular. Eso es una exigencia del pueblo que al final es el dueño del referendo revocatorio. La libertad de los presos políticos. Eso es una exigencia que le hemos venido haciendo a Leopoldo López, que se le está sometiendo a mecanismos de tortura. 10 veces al día se le desnuda en su cárcel. 10 veces al día. ¿Qué estás buscando tú con eso, Diosdado Cabello? Tú que dices que eres el dueño de la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué buscas con eso? ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la unidad y Voluntad Popular incluida en ella, pues somos demócratas y no conocemos otra lucha que no sea la democrática, pues somos demócratas y no conocemos otra lucha que no sea la democrática, pues somos demócratas y no conocemos otra lucha que no sea la democrática. Pero me entusiasma aquí la coñazo que quiero montar. Y lo voy a montar bella, chula. Bella. ¿Me voy a montar conmigo? Yo sé. Y con Juan Carlos que monte. Y piantón aquí, vamos a hacer piantón aquí. Yo quiero que Juan Carlos me traiga el escrito que vamos a meter ante la comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, el escrito que vamos a mandar a mi tía, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público acusando al tipo. Y a partir de ese momento, toda la campaña, bella, y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONG que ayuden a regular, hay que hablar con la pandilla, con Rabel, para que pongan la foto, el carajo, hay que hablar con el Nacional para que salga todo. Este es el verdugo que tiene la vida del pueblo, que está con todo. Salomé no está llorando, lo malo es mentira, nunca ha sido mujer. Son las 5:45 de la tarde en la cárcel de Ramo Verde. Estoy saliendo de visitar a Leopoldo y quiero pedir urgente
una reunión con el ministro de la Defensa, Padrino López, por lo que está pasando en esta cárcel. Quiero denunciar una vez más que Leopoldo López sigue aislado en una torre donde no puede hablar con ningún otro preso del penal y que esta torre la maneja la inteligencia militar, el DIGESIM. El trato que le dan a estos custodios es cruel. Leopoldo se mantiene encerrado en una celda durante todo el día. Lo sacan de una celda, lo meten en otra. Lo sacan de esta celda, lo meten en la otra. Lo sacan de esta celda y lo meten en la otra. Y cada vez que lo pasan de una celda a otra, lo desnudan. Le hacen requisas, 4 o 5 requisas diarias. En estas requisas lo desnudan con trato cruel y amenazante. A Leopoldo no le han pasado más libros. No le tienen acceso a libros. Leopoldo no puede escribir una carta. No puede recibir cartas. No puede comunicarse con nadie. Le quitaron la llamada familiar. La única llamada que tiene derecho el preso de hacer, se la quitaron. Leopoldo no puede llamar por teléfono a sus hijos. Le quitaron la llamada familiar. Leopoldo no tiene comunicación con nadie. Solo con su familia directa cuando venimos los fines de semana a verlo, cuando nos dejan pasar. Graban la visita familiar, la visita conyugal, en video y en audio. Y graban también las conversaciones con sus abogados. Esto también lo hemos denunciado. Ahora no le pasan en la prensa. Le bloquearon el periódico El Nacional y Un Nuevo País. Y lo más grave, Leopoldo fue amenazado de muerte por el sargento Corredor. Cuando Leopoldo le preguntó directamente al sargento por qué le estaba diciendo eso, el sargento respondió: yo solo recibo órdenes superiores. La vida de Leopoldo López está en riesgo en esta cárcel. Nadie responde, ninguna autoridad en esta cárcel. Hasta en este momento no sabemos cómo se llama el nuevo director. El trato es cruel y lo maneja la inteligencia militar. Pido con urgencia reunión con el responsable, que es el ministro de la Defensa, Padrino López. Pero foto, fíjese que no sepa nada. Cuando tú pongas en tu Twitter la foto de ti, cuando pongas en mi Twitter la foto de ti, cuando voluntad es importante. Lo que te quiero decir es que vayamos montando todo lo que es la estrategia comunicacional. Qué mentira, nunca ha sido mujer buena. A Leopoldo López, que se le está sometiendo a mecanismos de tortura. 10 veces al día se le desnuda en su cárcel. ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la unidad y voluntad popular incluida en ella, pues somos demócratas y no conocemos otra lucha que no sea la democrática. Yo ayer vi este video por ZK y faltó alguito ahí. Faltó alguito de lo que estaban hablando Ricardo, Pedro y Mango. Hay que darle mucha importancia a un tema, por eso yo hablo de la penalización con el lenguaje de odio. Hay que darle mucha importancia a la amenaza, no solamente a la amenaza directa de Diosdado Cabello. Ahí hay una amenaza directa. Una amenaza directa, no solamente una amenaza directa, hay un lenguaje fascista, absolutamente fascista. De reconocimiento incluso, porque él mencionó allí a Jorge Rodríguez, de reconocimiento incluso a lo que la Cuarta República le hacía a los revolucionarios, como el caso de la muerte de Jorge Rodríguez padre. Pero la amenaza es quizás el elemento más grave de esa declaración de Luis Florido. Por eso es que el presidente en una oportunidad habló hace poco, dijo de ver de qué manera se hacía un mecanismo para levantar la inmunidad de los parlamentarios, porque no se puede hacer propaganda de guerra sin que eso no traiga consecuencias. No se puede hacer propaganda de guerra de la manera en que lo está haciendo el señor Luis Florido. Porque la amenaza no es solamente a Diosdado Cabello. La amenaza es a todo aquel que sea chavista,
lo que podemos hacer. Podemos hacer cosas peores. La pregunta al señor Luis Florido es, ¿qué pueden hacer ustedes que no hayan hecho ya en la Cuarta República? Porque nosotros venimos de allá. Nosotros sabemos lo que ustedes hacían. Pero la amenaza, repito, es el tema principal. La perversa amenaza a exterminio. La perversa amenaza de tortura. Porque, y aquí voy a una propuesta que yo quisiera hacer. Si yo soy Estado y a mí me compete la seguridad del señor Leopoldo López, nada más que para acabar con el show, porque al señor Leopoldo López tiene, como ustedes pueden ver, tiene todos los beneficios que tiene un reo en sus condiciones, un privado de libertad en sus condiciones. Pero yo soy el Estado, y esto es una propuesta que yo haría. Yo le coloco una persona con una cámara todo el día, desde que Dios amanece hasta que termine. Y hago un parte semanal de todas las actividades del señor Leopoldo López, y ahí se acaba el show con Lilian Tintori, su show internacional. Porque de eso vive Lilian Tintori. No solamente descalificando a su país, sino que vive de eso. Vive de estar mintiéndole al exterior. Vive de estar incitando a los sectores de ultraderecha en el exterior para estar manipulando con relación a un señor que fue condenado por incitación a los crímenes que se cometieron durante su llamado a la salida. Sí hay que decirlo, pero sí hay que colocarle a una persona al lado, con una cámara, que vea cuándo come, cuándo hace ejercicio, cuándo sale y coge sol, cuándo lee los libros, cuándo recibe la prensa, cuándo llama a sus hijos, cuándo recibe visitas, cuándo todo. Vamos a ver de dónde van a sacar la señora Lilian Tintori otra mentira como esa. Hoy el presidente Nicolás Maduro, terminando el programa, dijo: nosotros no comunicamos bien, y esa vaina es verdad. Nosotros no podemos permitir que una Lilian Tintori salga impunemente a decir mentiras, saliendo ahí de Ramo Verde. Vamos a grabar aquí, vamos a montar un show ahorita. No, eso tiene que ser respondido en el acto. Y en el acto es con una camarita. Si el señor Leopoldo López le da por caerle a golpes al camarógrafo, eso es otra cosa. Una cámara ahí al lado. Usted está comiendo en este momento está leyendo los libros, en este momento usted está hablando por teléfono con su familia, en este momento usted está recibiendo el Nacional y el Nuevo País, que yo no sé para qué carajo recibe eso. Ponele ahí una camarita. Usted va a dormir en este momento, usted se va a bañar, usted va al bañito a sentarse en la poseta, coño, para ver si se acaba el showcito que tiene Lilian Tintori con su carita de Cenicienta, con su carita de Blancanieves. Eso no es así. O con su carita de princesa, así como Diana de Agostino, pues. Pues son las miserias. Un ataque permanente contra el país, un ataque permanente contra todas las instituciones, un ataque permanente contra el CNE. Se le ha dicho el CNE ya les dio, el CNE, mire, con decirles todo, el CNE ya les dio la fecha, se las dio antes del 1 de septiembre. Les dio la fecha. Y les da 3 días. 3 días. Una elección presidencial, una elección a diputados, una elección a gobernadores, alcaldes, le dan nada más que un día. O sea, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ni siquiera un día. A ellos le están dando 3 días para recolectar el 20% de la firma. Y ellos sabían, antes del 1 de septiembre, sabían que no hay revocatorio para este año. Ellos lo saben. Los tiempos no le dan. Ellos sabían lo de la firma, sabían que el CNE ya había dado la fecha. Y sin embargo, engañaron a su propia gente. Y la llevaron a movilizarse.
y le crearon expectativas, así como el señor Luis Florido, de manera irresponsable y criminal, amenaza no solamente a Diosdado Cabello, está amenazando a todos los chavistas. Y esa es la parte fundamental de esta declaración. Y hay que decirle al señor Luis Florido, y ahora sí viene una amenaza de parte nuestra, usted no va a durar como diputado toda su vida. Eso es mentira. Usted podrá tener inmunidad parlamentaria ahorita, pero usted va a volar de allí más temprano que tarde. Y va a volar por elecciones populares, por elecciones. Pero usted no puede seguir amenazando impunemente a la gente por ser diputado y tener inmunidad parlamentaria. Usted es un degenerado y usted lo sabe. Por cierto, que cuando estaba mencionando, y esto es una cuestión de actitud corporal, cuando estaba mencionando lo de las 10 veces que supuestamente desnudan, como que si fuera un Adonis, al señor Leopoldo López, el tipo traga grueso porque él sabe que está mintiendo. Y eso es, en cuestiones gestuales, cuando tú tragas grueso, es porque estás mintiendo y él lo sabe, así como miente Lilian Tintori. Nosotros tenemos que tomar acciones contundentes. Si el señor Leopoldo López, que está condenado por crimen, por asesino, continúa con esto de los derechos humanos, con que se le están violando los derechos humanos, hay que colocarle a testigos al lado. De hecho, yo agarraría hasta un escuálido que lo viera para arriba y para abajo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las limitaciones de un reo, de un privado de libertad? Porque hasta lo ponen a hacer siembras de organopónicos, juega básquet con los otros privados de libertad. ¿De qué carajo está hablando? Pero hay que colocarle una cámara al lado. Yo recuerdo mucho, ¿cómo era? Se llamaba Valladares, era el preso cubano Valladares, que agarraba y sacaban todas las ONG en Cuba. De Cuba salían todas las ONG diciendo que el pobrecito Valladares, que Valladares no podía caminar, que estaba prácticamente, ya el tipo llegó a simular que estaba paralítico. Llegó a simularlo. Hasta que agarraron con unas camaritas, se la colocaron en la celda. Y lo grabaron haciendo ejercicio. Entonces llegó Fidel y dijo, está bien, yo le doy la libertad a Valladares, pero con una condición. Que cuando vaya a subir al avión, suba caminando el avión. Ahí se fue Valladares, se montó en un avión caminando, y acabó con toda la bladera de paja del mundo y de las ONG y de las comisiones de derechos humanos, y vieron a Valladares caminando bueno y sano y gordito. Así es como hay que hacer con Leopoldo López. Porque el imperio y la derecha están acostumbrados a eso, a la propaganda, para descalificar a un país y colocarlo en una posición en donde no pueda resistir la posibilidad, primero, de una acusación como la que hizo Obama con el decreto, de colocarnos a nosotros, al país, como país forajido. Eso todo se les acabó ahorita, con la elección del presidente, como presidente pro tempore del movimiento de países no alineados. Esa es la desesperación de ellos. No tienen referéndum y el presidente y la revolución bolivariana quedaron más legitimados que nunca. Que de hecho nunca hemos estado deslegitimados. Pero ante el mundo, aquí hubo más de la mitad, representantes de más de la mitad de los países en el mundo. En el segundo organismo, escúchese bien, cuidado si moralmente no es el primer organismo del mundo, porque por lo menos es más demócrata que la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver ahora lo último, pues, que esto fue lo más terrible, pues. Gaby Arellano, que se fueron a la Embajada de Bolivia. Yo no sé por qué se fueron a la Embajada de Bolivia, pero se fueron allá. Y vean lo que dijo.
Rueda. Voluntad Popular viene hoy a poner al descubierto lo que ha sido una cumbre de tiranos que ha sido convocada y lamentablemente ni con cumbre, sin cumbre igualito. Nosotros lo que queremos ratificar, para que esa cumbre sepa, nosotros lo que ratificamos es que el revocatorio tiene que ser este año y este año vamos a salir de Nicolás Maduro. Bueno, estamos aquí hoy dejando un mensaje muy claro sobre lo que para Voluntad Popular es la cumbre que se está realizando en Margarita. Primero, que no es una cumbre de demócratas, no es una cumbre de presidentes que están respetando los derechos humanos, sino una cumbre de tiranos, es una cumbre de dictadores, pero sobre todo es una cumbre de hambre, porque mientras que se despilfarra miles y millones de dólares en sitiar a Margarita, en darle lujo y privilegio a un grupito de tiranos y a un grupito de delegaciones, la mayoría del pueblo venezolano pasa hambre. Con mucho respeto, con un mensaje claro y firme, decimos desde Voluntad Popular en las puertas de la Embajada de Bolivia, parte de estas delegaciones que están llegando al país, que esto que está pasando en Margarita es una razón más de peso para movilizarnos el viernes 16, para mantenernos en la calle hasta tener el cronograma del referendo revocatorio este 2016, que es la obligación y el deber del Consejo Nacional Electoral. Miren, con esto voy a terminar el programa hoy. Yo le voy a hacer un llamado muy especial a esa clase media que de alguna manera siente algún tipo de fascinación por estos pseudo líderes de la derecha. Gaby, te recomiendo, porque tú parece que eres universitaria, vienes de la universidad y que por cierto, llevas mucho tiempo en la universidad, llevabas mucho tiempo en la universidad y como conspiradora. Pero Gaby, yo te recomiendo que vayas y estudies mejor lo que es el movimiento de países no alineados. Decir que eso es un grupito de dictadores, estás hablando, escúchame bien, de la mitad de los países, de más de la mitad de los países del planeta. Tú metiste en un saco, metiste a todos esos países y le dijiste que toditos eran tiranos, toditos eran dictadores. Tú no sabes ni lo que dices, muchacha. De verdad, yo llamo a un poquito, así se tenga un frijol como cerebro, yo llamo a un poquito de inteligencia. Repito, nosotros hemos sido invadidos en los últimos 3, 4 años con un discurso que es pobre, imberbe y estúpido. Que Gaby Arellano se presente allí y diga, mira, nosotros estamos en contra, o sea, que Gaby Arellano diga, eso es entendible, ¿no? O sea, uno puede entender que Gaby Arellano llegue y diga de este régimen dictatorial, que es una cosa terrible ya decir que aquí hay dictadura, pero que este régimen dictatorial de Nicolás Maduro y ya, pero que tú señales, o sea, que tú alegremente salgas frente a una cámara a llamar a todos los representantes del movimiento de países no alineados como dictadores y tiranos, coño, mire, a usted se le aflojaron todas las neuronas. Me disculpa, algo está consumiendo que está mal o algo le quemó a usted las neuronas. Lo terrible de esto, repito, yo siempre voy más allá, lo terrible de esto es que este pequeño enano discurso, este enanismo discursivo que tiene la oposición, pueda tener cabida en una clase media que se supone es la clase mejor estudiada o la clase que más acceso tiene a la educación. Eso para mí es terrible. No hay ningún tipo de argumentos. Hay un vacío, pero un vacío terrible
de argumentos en la oposición. Esta mujer no sabe lo que dijo. Y lo terrible es, vuelvo otra vez a lo mismo, es que nosotros no estamos entendiendo cuán grave es nuestro defecto de comunicación. En estas dos entrevistas, en las declaraciones que da Luis Florido y en las declaraciones que da Gaby Arellano, hay un vacío enorme de argumentos y una amenaza nazifascista terrible. Yo he dicho hasta la saciedad, lo repito de nuevo, estos señores que solo, y ya son, ni siquiera son jóvenes, son viejos de mentalidad, son representantes de la restauración. ¿De la restauración de qué? De aquello que en la Cuarta República vendieron nuestro país, se llevaron todo lo que pudieron y en este momento están ávidos de volver a tomarlo. Yo les prometo algo. Hay un discurso que, repito, lo comencé diciendo cuando comencé el programa hoy, que yo necesito pasarlo, primero por su claridad. Por su claridad. Ah, por cierto, quiero decir algo. Así igualito como la ministra Iris Varela tiene un control muy, pero muy bueno con las camaritas en prisión, así más o menos hay que hacerle seguimiento a Leopoldo López. Para tener un parte diario de lo que hace Leopoldo López. Que nosotros podemos hacerlo. Para ver si Lilian Tintori sigue con su show. Ahora, hay un discurso de Álvaro García Linera, una conferencia que él hizo. No estoy seguro si fue en Bolivia o en Argentina, creo que fue en Bolivia. Donde él habla de lo que está sucediendo actualmente en América Latina, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas y de la posibilidad de, entendiendo nuestras debilidades, poder retomar, incluso encauzar la revolución a recuperar países como Argentina, que fueron, digamos, agredidos por los medios de comunicación, y retomar la lucha en Brasil para salir del gobierno de facto de Temer. Es un entender de lo que pasa en América Latina. Y es un entender desde lo que llama Álvaro García Linera este proceso histórico. Nosotros estamos en los tiempos históricos. Hubo una década, del 2000 hasta el 2010, 2011, 2012, en donde pudimos haber hecho mucho más, pero la oleada revolucionaria la tenemos que retomar. Y esta conferencia de Álvaro García Linera es encantadora, aleccionadora. Y quiero lo más pronto posible pasarla por partes para hacer los comentarios respectivos. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Si esto no me enciende, ¡cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina.